Pat, medio dormido y medio despierto, se incorporó cuando escuchó a Ellis hablando por teléfono. A través de la puerta entreabierta, solo pudo captar fragmentos de la conversación. Por alguna razón, Pat tuvo la premonición de que la persona al otro lado de la línea podría ser alguien importante, porque a esa hora, pasada la 1 de la madrugada, nadie se atrevería a llamar a Ellis. La voz de Ellis era profunda y baja. Pat se bajó de la cama y justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuchó unas palabras que lo congelaron y escuchó groseramente toda la conversación. «Vete a casa, estás muy borracho». Ellis caminaba de un lado a otro, con aspecto de mal humor. Su rostro y su voz eran serios, llenos de preocupación y preocupación de que Pat pudiera sentirlos. «Si voy, estarás en problemas». Ellis se pasó los dedos por el cabello. «No, estoy preocupado por ti, como siempre, pero no iré». La voz de Ellis bajó el tono. «¿Dónde estás?» «No, no puedo ir. Suficiente, Ran. Ya tuve suficiente. Llama a tu gente, sabes que no puedo hacer eso. Eso es todo». Pat se quedó como petrificado. El nombre que se escapó de los labios de Ellis como una pesadilla que no quería enfrentar. «¿Estás satisfecho ahora?» «Te pregunté si estás satisfecho. Si lo estás, date la vuelta y responde mi pregunta correctamente. No siempre puedes alejarte para evitar responder». Ran habló con voz seca y ronca. Su cuerpo temblaba y sus ojos vacíos ocultaban emociones complejas. Sintió que la ira de Phelan había disminuido, de lo contrario, no lo habría dejado libre así. Si el humor tormentoso de Phelan no se hubiera calmado, se habría desquitado con él, siempre saliéndose con la suya. Pero aún así, Ran nunca detestó lo que Phelan le hizo. Fue consentimiento mutuo entre dos personas, sin coacción grave, en el mejor de los casos, solo un poco de egoísmo para hacer que el otro se sometiera y quedara indefenso. Ayer admitió haber causado problemas y fue castigado de la manera que prefería Phelan, pero el otro también hizo algo imperdonable, hacerle cosas terribles intencionalmente a Ellis, lo que hizo que Ran se sintiera preocupado y culpable. Phelan deliberadamente se dio la vuelta, negándose a mirarlo a los ojos. Odiaba lo que sentía su corazón. Odiaba que por mucho que lo intentara, la persona sentada pálida en la cama seguía siendo la única con la que nunca podría ser realmente cruel. Ran era el único en el mundo que podía hacer temblar su corazón. Él era el único cuya sonrisa podía iluminar la noche sin estrellas, el único que era como un aire renovador. Haría cualquier cosa por tener a Ran a su lado, pero ahora su relación estaba en crisis, al borde del colapso, y todo lo que él podía hacer era tratar de extender su tiempo juntos el mayor tiempo posible. Puede que no hubiera tenido miedo antes, pero con Ellis no muy lejos podría ser el factor crucial que rompería la relación a la que se aferraba desesperadamente. «¿No puedes hablar? ¿Por qué? Cuando hablo de las cosas malas que has hecho, ¿te toca la fibra sensible?» Ran se burló, respirando con dificultad, no del todo él mismo. «He hecho cosas peores. Esto no sacude la conciencia de una mala persona como yo, mi amor». Cada vez que Ran lo insultaba solo para proteger a su antiguo amante, dolía profundamente a Phelan, quien pensaba que nunca había sentido nada. Se forzó una sonrisa burlona, y se rió para ocultar sus verdaderos sentimientos. «Mantente alejado de Ellis». «¿Me estás ordenando?» Phelan levantó una ceja. «¿Has olvidado que no estás en condiciones de exigir nada? Lo que tienes que hacer es suplicar clemencia. Tal vez me compadezca de ti. Intenta hablarme amablemente por una vez, cariño. ¿No? Está bien». «¿Por qué tienes que hacer esto?» «Por satisfacción. Cuando todavía te escabulles a mis espaldas, es por la satisfacción que mencionaste», le recordó Phelan lentamente. «O es porque todavía estás enamorado de él. Eso depende de ti. Pero para mí, Ellis es alguien a quien quiero aplastar por completo. ¿Está claro, mi amor?» Su voz era suave y dulce, pero sus ojos eran fríos y crueles.
Los celos surgieron en su corazón, difíciles de sacudir. Juró que haría todo lo posible para derribar a Ellis, para vengarse por haber tomado todo lo que debería haber sido suyo. Le había quitado el amor y la lealtad de alguien importante para él. Incluso sin Ellis, ya estábamos en un mal lugar. No uses a Ellis como excusa. Nunca te preocupaste por mí, así que no finjas. Deberías saber lo que debes y lo que no debes hacer. Mientras estés conmigo usando mi dinero, incluso usando mi influencia para proteger a tu hermano que está holgazaneando en la cárcel, tienes que hacer lo que te digo. Y lo que siempre he dicho es que no puedes ser infiel con nadie. ¿Es tan difícil? No hice nada, protestó Ran, casi sin voz, debido a su mala condición física, con el cuerpo dolorido como si tuviera fiebre. Escúchame por una vez. Si no fueras tan parcial, podrías ver la verdad. Fei Long suspiró, mirando el rostro pálido de Ran y su comportamiento enfermizo. Ve a descansar. Tienes fiebre. Haré que alguien te traiga un medicamento. Su voz se suavizó. Estaba claramente preocupado, pero como persona testaruda, no era bueno mostrando sus sentimientos. Estoy bien. No necesitas preocuparte. Estás ardiendo. La herida en tu cara está empezando a hincharse. Se está infectando. No te levantes. Tu estómago. Fei Long señaló su abdomen. ¿Te duele? Está todo magullado. No lo había visto claramente la noche anterior, solo lo había notado al amanecer. Si lo hubiera sabido, no habría sido tan egoísta con Ran en la cama. Puedo manejarlo. No es nada. No moriré tan fácilmente. Ran, el testarudo, movió sus extremidades mientras hablaba. Luego hizo una mueca de dolor. Fei Long se obligó a no acercarse y abrazar al hombre testarudo al que le gustaba actuar con firmeza. Había sido bastante egoísta la noche anterior y combinado con la escapada de Ran y la pelea con los vagabundos nocturnos, no era de extrañar que Ran estuviera completamente golpeado. Se puso furioso cuando su subordinado de confianza informó que Ran había salido a beber y se había peleado con algunos jóvenes locales. De alguna manera, terminó siendo golpeado por ellos. Cuando llegó, su amante se encontraba en un estado con el ojo hinchado y la cara magullada. Casi quería cortarle las manos y matar a esos tipos si no fuera por el hecho de que estaban en Tailandia. ¿Hay algún momento en el que me escuche sin discutir? Fei Long estaba irritado. Ran rechazó toda buena intención y se mostró desdeñoso y resistente. Este era el dolor que no se atrevía a admitir que había sentido por Ran todo el tiempo. Probablemente el día en que muera. Ran apretó los dientes mientras movía su estómago, porque le causaba un dolor insoportable. No vayas a ningún lado hoy. Come, toma tu medicina y descansa. Tengo que ir a trabajar. Volveré tarde. O tal vez no volverás. Ran lo interrumpió, temiendo que el otro lo dejara solo tirado en el vacío como de costumbre. Volveré, pero no tienes permitido ir a ningún lado. Si descubro que has causado problemas, estás muerto. Diálogo de Pat. Incluso después de incontables horas, la sensación de contacto cálido e íntimo aún persistía en la atmósfera. Quería conservar esa felicidad todo el tiempo que pudiera, pero ¿cuánto duraría? No tuve respuesta. Escuchar por casualidad a Ellis hablando por teléfono con su ex amante se sintió como si una enorme roca aplastara mi corazón. Aunque no soy típicamente celoso o desconfiado, en ese momento sentí una posesividad casi loca hacia él. Quería acercarme, arrebatarle el teléfono de la mano y tirarlo al suelo. ¿El amor me hizo perder la cabeza? ¿El amor me vuelve egoísta y desconsiderado? Me senté, mirándome las palmas de las manos y respirando lentamente para calmar mi temperamento. No pude evitar preguntarme si en el corazón de Ellis todavía era el número 1. Su corazón de 4 cámaras tenía un pequeño rincón para que yo pudiera meterme dentro, o simplemente era un extraño en la puerta que nunca entraba. Solo pude suspirar, evaluando mi propio valor y si tenía derecho a mostrar mis celos. Me senté en medio de la penumbra por un rato, hasta que se abrió la puerta y entró Ellis.
Pareció un poco sorprendido de verme despierto. Miré fijamente sus ojos de color claro a través de la oscuridad, desesperado por saber qué escondía en el corazón de este hombre. La curiosidad me estaba comiendo vivo. ¿Te desperté? Ellis, en solo sus calzoncillos, con el pelo desordenado pero todavía irresistiblemente guapo, recogió una almohada que se había caído al suelo. Sus abdominales marcados se flexionaron ligeramente mientras se inclinaba y me dedicó una pequeña sonrisa mientras regresaba a la cama. ¿Dónde has estado?, pregunté, aunque ya sabía la verdadera respuesta. Solo tenía sed, respondió Ellis, evitando el contacto visual, algo que nunca antes había hecho. Estaba mintiendo, una simple mentira, pero fue suficiente para crear una gran grieta en mi pequeño corazón. Estar con un hombre lleno de recuerdos del pasado fue más doloroso de lo que podría haber imaginado. No importa cuán fuerte y estable me sintiera, enfrentar algo como esto hizo que mi corazón se volviera frágil. En mi vida nunca lloré por amor. Si alguna vez hubo una primera vez, podría ser ahora. Aunque las lágrimas no brotaron de mis ojos, podía decir con confianza que mi corazón estaba llorando. Me desperté por la mañana sintiendo que estaba caminando hacia un desastre emocional. Mi estado de ánimo estaba nublado e incluso el sonido de la alarma era lo suficientemente irritante como para hacerme querer tirar mi teléfono. Me tomó un momento recomponerme y apagar la alarma. Volviéndome hacia mi lado, encontré solo vacío. No hubo ningún abrazo cálido que me hubiera sostenido durante la noche, ni un saludo matutino. Esto solo hizo que mi corazón se hundiera aún más. Anoche le di la espalda a Ellis, perdido en mis propios pensamientos dispersos, pero él se acercó y me rodeó con sus brazos por detrás, piel con piel, y su aliento calentó mi nuca. Sin embargo, esa cercanía me impidió quedarme dormido. Mi mente entró en espirales de pensamientos oscuros hasta que finalmente me quedé dormido por el cansancio cerca del amanecer. Me sacudí el aturdimiento y me senté en el borde de la cama, sintiéndome completamente desesperado. Revisé las notificaciones en varias aplicaciones por un momento. Cuando fui al baño, estaba vacío, así que me acicalé. Después de unos 15 minutos salí. Ahora Ellis estaba completamente vestido, con el pelo pulcramente peinado y solo le quedaba la corbata desabrochada, tirada sobre una silla cercana. Mis pasos vacilaron cuando se volvió hacia mí con una sonrisa y me mostró una taza de café. «¿Tu café?». Ellis se acercó y me ofreció la fragante taza con su característica sonrisa que nunca dejaba de cautivarme. Acepté el café sin dudarlo, murmurando un suave agradecimiento, pero mis sentimientos permanecieron entumecidos. «¿No dormiste bien? Tienes los ojos oscuros. ¿Quieres tomarte otro día libre?». Ellis se acercó y tocó suavemente mi cara. Su dedo meñique se acarició debajo de mis ojos antes de deslizarse para acariciar el puente de mi nariz. Su hermoso rostro se inclinó para plantar un beso en mi mejilla. Normalmente no habría reído para ocultar mi timidez, pero mi mente estaba llena de preguntas. ¿Era esta su manera de encubrir algo que hizo mal? «Estoy bien». «Primero bebe tu café, luego dime si está bueno. Lo preparé especialmente para que lo probaras. Me dijiste que aprendiera a hacerlo yo mismo, así que lo hice. Quería poder hacerlo para ti». Bebí como me pidió, pero mi lengua estaba entumecida, incapaz de saborear. Incluso si el café era tan amargo como la bilis, ya no podía saborearlo. «Es bueno», respondí mecánicamente, y me alejé. La cercanía me hacía querer hacer las preguntas que pasaban en mi mente. «¿Estás bien? ¿Te lastimé anoche?». «Es solo que eres tan lindo que no pude resistirme». No respondí, y Ellis se dio cuenta de que no estaba de humor para seguirle el juego. Se encogió de hombros levemente e hizo una mueca de disculpa. «Conduciré hoy. Te ves cansado, así que no es necesario. Puedes tomar una siesta y te despertaré cuando lleguemos allí».
Ellis trató de complacerme. Su expresión sincera me hizo difícil negarme. Bien, asentí, sin querer discutir ni armar un escándalo. Bebí el café de un trago y luego fui al fregadero a lavar la taza. A través del gran ventanal vi que el tráfico empezaba a acumularse. Quizá, si tuviera suerte, el tráfico no sería tan malo hoy. Ata esto por mí. Ellis me entregó una corbata de seda azul. Dudé. Después de lavar la taza, mis manos todavía estaban mojadas. Vi una toalla de mano cerca y deliberadamente me sequé las manos lentamente, esperando a ver si Ellis todavía estaría allí. Y lo hizo, con una mirada esperanzada en su rostro, incapaz de resistir sus ojos suplicantes. Tomé la corbata y se la puse alrededor del cuello. Se inclinó un poco para hacérmelo más fácil. Su barbilla estaba a la altura de mis ojos y evité mirar hacia arriba, no queriendo que mi corazón revoloteara. No importa cuántas veces hubiéramos estado cerca, todavía me ponía nervioso por estas cosas. Era difícil amar a Ellis sin salir lastimado, pero la mayoría de la gente tiende a hacer lo que saben que es peligroso, incluso sabiendo de los riesgos de jugar con fuego. Están listos para lanzarse al fuego sin importar las consecuencias. Hecho. Ellis tomó mi mano mientras me ajustaba la corbata y besaba suavemente el dorso. La calidez de sus labios me hizo estremecer. Parpadeé sin palabras. Ellis se había convertido en una persona afectuosa, peligrosa para mi corazón, de alguien que parecía indiferente y duro. Cuando cambiaba al modo encanto, siempre me hacía sonrojar. Me quedé sin palabras, logrando solo ajustarle el cuello de la camisa nuevamente. Deberíamos ponernos en marcha o nos quedaremos atrapados en el tráfico. Ellis se inclinó de nuevo, presionando lentamente sus cálidos labios contra los míos fríos. Mi corazón se aceleró y mi respiración se entrecortó con anticipación. Si me besara para calmar mis preocupaciones, tal vez me sentiría mejor. Si Ellis seguía demostrando que me quería, podría ganar confianza. Su beso fue cálido y exigente, su lengua hábilmente incitando una respuesta. Después de un rato, aparté a Ellis. Si no nos deteníamos, ambos llegaríamos tarde al trabajo. Ellis retrocedió lentamente, aparentemente reacio. Nos miramos y él acarició suavemente mis labios y las comisuras de mi boca con las yemas de sus dedos. Él sonrió suavemente, sus ojos brillaban. Vámonos antes de que ambos tengamos que reportarnos enfermos. Ellis insistió en conducir y yo nunca pude negarme. En el camino me tomó de la mano y cuando el tráfico disminuía, Ellis se giraba para mirarme directamente, iniciando conversaciones sobre cualquier cosa, como si no hubiéramos hablado en años. Mi estado de ánimo mejoró gradualmente. Revisé los correos electrónicos y revisé el horario de Ellis para la semana con familiaridad. Me sentí feliz gestionando diversas tareas, grandes o pequeñas. Informé a Ellis sobre sus citas matutinas y hablé de varios planes de trabajo que tenía en mente. Ellis murmuró de acuerdo y besó mi mandíbula ligeramente. Siempre confío en mis instintos cuando se trata de trabajar. ¿Harás que Manob te lleve a casa esta tarde o conducirás tú mismo? Conduciré yo mismo. ¿Qué quieres cenar? Te llevaré a celebrar y te daré la bienvenida, dijo alegremente. Tengo que recoger a mi gato de la clínica esta tarde, no puedo ir. Podemos recoger a tu gato primero y luego salir juntos, sugirió. Pensé por un momento antes de aceptar. Está bien. Unos 30 minutos después llegamos a la oficina. Cuando entré con Ellis, los chismosos de la oficina se quedaron atónitos y en silencio. Algunos miraban con curiosidad. Luego se retiraron a sus escritorios. Nadie se atrevió a meterse con el gran jefe. Ven y siéntate en mi oficina. Bueno, como Titi ya había reclamado el puesto y el escritorio, me encontré en una situación similar a la de un nómada. Ellis tomó la oportunidad de compartir temporalmente su oficina conmigo. Pasé la mañana recuperando varios datos de Titi. Al hacer esto,
Esencialmente estaba usurpando su papel y afirmando mi autoridad sobre él. Era inevitable que estuviera disgustado, pero a mí no me importaba. El trabajo era más importante que los sentimientos que alguien que no era honesto. Si no fuera por el pedido de Ellis, habría ido a decirle que empacara sus cosas. No le permitiría la oportunidad de pavonearse así. Tanto Ellis como yo pasamos el tiempo enterrados entre números y montañas de documentos. Ellis había dejado de molestarme durante más de una hora, porque ahora estaba absorto en el trabajo que tenía delante. Antes, Ellis pasaba cada 10 minutos para preguntarme si tenía hambre o estaba cansado, lo cual yo rechazaba cada vez, tratando de concentrarme únicamente en mi trabajo y no distraerme con sus persistentes preguntas. Sin embargo, hubo momentos en que casi cedí ante él. «Señor Ellis, tiene una visita», informó Titi en tono neutral, pero su expresión parecía mostrar cierta satisfacción. «¿Tengo una cita?», Ellis me preguntó, pero no había visto la cita en su agenda. «No, no la tienes», le contesté a Ellis, dándole a Titi una mirada inquisitiva. «Dice que se llama Ran». La punta de mi lapicero tronó contra el papel y la habitación quedó en silencio. La horrible sensación de anoche regresó y me golpeó como una tormenta. ¿Fue una coincidencia o fue intencional? «¿Dónde está?». Ellis me miró brevemente. Su rostro era estoico, pero sus ojos parecían intranquilos. «Estoy esperando afuera, señor. ¿Quiere que prepare la sala de recepción o lo invito aquí?». Antes de que Titi pudiera terminar, me levanté de mi silla y salí silenciosamente de la habitación, diciéndome que iba a tomar un café. No quería escuchar la respuesta de Ellis sin importar cuál fuera. Se encontrarían de una forma u otra, ¿verdad? «Pat, espera un segundo». «Hey, Pat». Ellis me siguió de cerca mientras salía de la habitación. Agarró mi muñeca con firmeza antes de que pudiera desaparecer del área ejecutiva. «Voy a tomar un poco de café. ¿Quieres algo?», pregunté sin mirarlo directamente, caminando intencionalmente más rápido para escapar. Pero él siguió. «Pat». «¿Qué pasa, señor Ellis?». «Espera un segundo, date la vuelta y habla conmigo», dijo Ellis, con la voz teñida de dificultad. «Yo…». Parecía vacilante y agitado, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera a decirlo. «Si tienes un invitado, deberías ir». «No me malinterpretes, escúchame». «Trin». La voz de otra persona nos interrumpió, y ambos nos dirigimos a su fuente. Un hombre alto y delgado caminaba por el pasillo hacia nosotros. Ellis se acercó a mí y agarró mi mano con fuerza, lo que me ayudó a mantener la compostura. «Trin, necesito hablar contigo». «¿Qué pasa? ¿Por qué?». El rostro del hombre presentaba hematomas evidentes en los ojos y las mejillas, como si hubiera estado en una pelea. Pero esas marcas no lo hacían menos guapo. En general se parecía a King Han, rubio, alto y bien estructurado. Ellis siempre tuvo un gusto exquisito. «No te quitaré mucho tiempo». El hombre me miró y luego miró la mano de Ellis, que sostenía la mía. Ellis se acercó a mí, tratando de demostrar que todavía era importante. «Seré rápido y luego me iré». Me tomó medio minuto recuperar el sentido. Lentamente aparté mi mano de la suya. Ellis se volvió para mirarme, ignorando a su propio invitado. «Depende de ti. Tú decides», dijo en voz baja, lo suficientemente alto como para que el otro lo escuchara. Ellis me dio la última palabra en la decisión. Los temores que tenía sobre varias cosas se redujeron a la mitad. «Haré que alguien prepare la sala de recepción. ¿O prefieres hablar en la oficina?», pregunté por costumbre, todavía aturdido por la incómoda situación, pero logrando recuperar la compostura. Ellis se inclinó para hablarme suavemente, lo suficiente para que los dos lo oyéramos. «Usemos la sala de recepción, por favor. No tomará mucho tiempo, ¿vale?». Ellis habló con un toque de desgano, y yo asentí una vez antes de alejarme.
Entra y habla, pero no tengo mucho tiempo. Después de que hablé, Ellis se volvió hacia su antiguo amante, con rostro impasible. Diálogo de Ellis. Me sentí terriblemente culpable hacia Pat, culpable y asustado. Me sentí bastante mal por mentir anoche, y con Ran apareciendo en la oficina esta mañana me provocó escalofríos. Era como ser sorprendido por una esposa que sospechaba una aventura, pero con el rostro magullado de Ran no podía simplemente descartarlo. Tal vez estaba en problemas y necesitaba ayuda, pero primero tenía que pedirle permiso a Pat. Me preocupaban profundamente los sentimientos de Pat. Las cosas iban bien entre nosotros y no quería que nadie hiciera que mi pareja dudara de mí. ¿Qué necesitas?, pregunté, yendo directo al grano. Vine a advertirte sobre Fei Long. Ten cuidado porque tiene algo peligroso planeado para tu negocio. Él es tu novio. ¿No deberías estar de su lado? No me agradó lo que escuché. Después de todo, ¿Ran alguna vez había amado realmente a alguien? Pero eres mi amigo. Al menos nosotros alguna vez. Gracias, pero no necesitas preocuparte por mí. Pero ¿esos moretones son de Lodge? Pedí cambiar de tema, no queriendo ahondar en relaciones pasadas. No conocía la naturaleza de su relación, pero Lodge no era conocido por su paciencia. No, tuve una pequeña pelea con unos adolescentes en un bar. Así es como conseguí esto, dijo Ran, con una pequeña sonrisa. Por primera vez en años vi la sonrisa del hombre que una vez amé. Solía cautivarme, pero eso quedó en el pasado. Alguien del lado de Fei Long se está infiltrando en tu empresa, espetó Ran de repente. Me acabo de enterar. Están cerca de ti, así que ten cuidado, Trin. ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo dijo? No, escuché a Fei Long hablando con tu primo. Él envió a su compañero de cama, llamado Titi. Mantuve una cara seria sin mostrar que ya lo sabía. Quizás Ran fue otro de los peones de Lodge enviados para molestarme. Nunca podrás conocer realmente a alguien, incluso si has compartido cama con esa persona. No deberías traicionar a tu propio novio. Pase lo que pase, soy otra persona. Al decirme esto, estás poniendo en peligro los intereses de tu novio. Nunca te he visto como otra persona, y puedo distinguir el bien del mal. No estoy traicionando a Fei Long, solo hago lo correcto, porque sé que todo lo que está haciendo proviene de la ira, desde que nos encontramos en Tokio. Realmente no estaba escuchando a Ran, porque vi a Pat en la puerta. No estaba seguro de si escuchó algo, pero sabía que no era una buena situación. Dejemos de hablar de esto, se acabó. Aprecio que hayas venido a decírmelo hoy. Hablé a distancia con Ran durante menos de 10 minutos. Ran me advirtió sobre varias cosas que Fei Long podría hacer, pero no me importó. Ellis Trimburton no necesita la preocupación de nadie. Soy codicioso. Si quiero algo, lo quiero todo. Diálogo de Ran. Tan pronto como salí del lujoso ático en el corazón de Bangkok, una voz sarcástica perforó mis oídos sin preámbulos. ¿No te dije que no fueras a ningún lado? ¿Mis palabras no significan nada para ti, Ran? ¿Lo disfrutaste? ¿Cuántas rondas hiciste? Odiaba su tono. Odiaba las frías palabras que cortaban hasta el hueso. Los comentarios sarcásticos que me escupía en la cara cada vez que pensaba en ellos. ¿Habrá algún día en que Fei Long no saque a relucir el único error que cometí en mi vida y lo use para apuñalarme, haciéndome sentir culpable y avergonzado? Evité decir nada. Estaba exhausto hoy. El calor se estaba extendiendo por mi cuerpo y sentí que tenía fiebre. Deliberadamente pasé junto a él sin mirarlo, porque sabía que esos ojos no contenían nada más que un vacío que no podía alcanzar. Cada vez que miraba esos pálidos ojos, me sentía más inútil y tacaño. ¿Cómo se sintió al ser apreciado y protegido? No podía recordarlo. Las palabras amables eran aún más raras. ¿No respondes? Es extraño.
Normalmente eres muy hablador. ¿Qué te pasa hoy? ¿Estás cansado de ejercitarte? ¿O tu boca tiene una gran carga de trabajo? Habla, te dije que hablaras. Estaba enojado, muy enojado. Fei Long tiró de mi brazo, haciéndome tropezar. Este comportamiento indicó que estaba listo para atacar. Normalmente apenas me tocaba, excepto cuando estaba de humor o quería eso. De lo contrario, nunca me tocó. Solía pensar que le daba asco y que odiaba mi contacto, pero ansiaba tanto su abrazo que me dolía. Sin embargo, cuanto más anhelaba, más se alejaba de él. Me alegré de que él mostrara alguna emoción hacia mí, no solo la fría indiferencia de estar juntos día a día, sin ningún contacto más allá de eso. Fei Long apretó mis labios dolorosamente, obligándome a mirarlo directamente a los ojos cada vez. Fue una tortura cuando miré esos ojos y me di cuenta de que él ya no me amaba. Había perdido a la persona que amaba y en su lugar tenía un hombre de corazón frío que me veía como nada más que un objeto. Tu entusiasmo por venir a Tailandia se debe a que querías encontrar una oportunidad para verlo, ¿no es así? Te preocupas tanto por él. Probablemente ya te apresuraste a decirle lo que estoy a punto de hacerle a su compañía. ¿Le dijiste que lo voy a arruinar? Solo pude suspirar. Las amenazas y los gritos de Fei Long me estaban dando dolor de cabeza. En ese momento no quería discutir. Quería darme una ducha y luego dormir un rato. Tal vez cuando despertara tendría la fuerza para pensar en estos temas difíciles, pero por ahora estaba dispuesto a ondear la bandera blanca. Si se quedara sin nada, ¿todavía te preocuparías por él? Me duele la cabeza. No quiero pelear contigo hoy. Aparté mi rostro de su mano gruesa que apretaba mi mejilla sin soltarme. El dolor atravesó mi mandíbula. Cuando Fei Long estaba enojado, nunca mostraba misericordia. Todavía hoy me pregunto por qué no me mató en aquel entonces. Esta pregunta había estado dando vueltas en mi cabeza hasta que me di cuenta de que Fei Long me quería acorralado, sin salida. Me apretó en todos los sentidos para caer bajo su poder y riqueza, hasta el punto de que incluso se apoderó de mi aliento. Si me ordenara morir, probablemente tendría que hacerlo. ¿Qué debo hacer contigo? ¿Cómo puedo hacer que alguien como tú entienda la lealtad? Tu promiscuidad me repugna. Apartó mi cara con tanta fuerza que me tambaleé. El dolor físico no era nada comparado con el dolor emocional. No podía soportar más mi existencia. Pensé que debería parar. Entonces detengámonos. Yo tampoco quiero vivir más así. Estoy cansado. Suspiré profundamente, sacudiendo mi mano temblorosa mientras me frotaba la cara con fuerza. Cansado de ser acosado por ti todos los días acerca de Ellis. ¿Por mi infidelidad? Sí, fui despreciable desde el principio, pero te dije que no lo volvería a hacer. Te prometí, te juré que no volvería a suceder, pero tú nunca reconociste lo que he hecho durante casi 10 años. Nunca te importó que estuviera expiando mi error. Porque no te creo. A un perro le gusta comer basura, igual que a ti. Fue otro momento en el que me sentí entumecido. ¿Por qué debería soportar sus insultos? Ya no quiero estar aquí. Entonces, puedes esperar a recibir el cadáver de tu hermano en la prisión. Matar a un convicto no es difícil. No es necesario responder a las preguntas de la sociedad sobre cómo se fue. Podría meterse en problemas con algún jefe de allí y ser golpeado hasta la muerte en prisión, o podría simplemente morir tranquilamente a causa de una enfermedad crónica. Mi corazón comenzó a temblar cada vez que Fei Long me amenazaba así. Habían pasado 3 años desde que mi hermano Rain fue cancelado por malversación de fondos en Hong Kong, y la empresa a la que malversó era una de las subsidiarias de Fei Long. Por muy egoísta que quisiera ser, no podía dejar que mi hermano sufriera. Aunque Rain había hecho mal y merecía un castigo, estar en prisión ya era una retribución.
Rain no debería ser usado como una herramienta que Feilón sacó cada vez que les disgustaba algo. No puedes amenazarme con esto cada vez. Si esto llega a un punto, podría volverme egoísta. Pruébame. Su voz era áspera, el mismo tono que usaba con sus subordinados o cualquiera que se le opusiera. Después de hablar, él levantó su teléfono para hacer una llamada. Mi cara se puso pálida, mis manos heladas, mi cuerpo tan rígido que apenas podía moverme. Fail. Sus ojos eran burlones, la sonrisa en sus labios era helada. Ese japonés, quiero que te encargues de él por mí. Sí, hazlo desordenado. Me apresuré a agarrar su muñeca antes de que pudiera terminar de ordenarle a su subordinado. ¿Qué quieres? Ambos sabemos muy bien lo que quiero.